En este vídeo aprenderá a usar el diseñador de consultas para crear una consulta de selección desde cero. Seleccionará el origen de datos y los campos del origen de datos. Según sea necesario, agregará criterios para filtrar los resultados y se asegurará de que los tipos de datos coinciden. Después, ejecutará la consulta y ajustará la vista de los resultados de la consulta para mostrar lo que quiere ver. Nuestra consulta responderá a esta pregunta: ¿cuántos pedidos realizó Telespin Toys el mes pasado? Empecemos. En la cinta, seleccione Crear, y, después, Diseño de consulta. Se abrirá el diseñador de consultas. Puede usar el cuadro de diálogo o mostrar tabla para agregar tablas o consultas como un origen de datos, o bien puede simplemente arrastrar un origen desde el panel de navegación. Vamos a usar la tabla pedidos para nuestro origen de datos. Para responder a nuestra pregunta, necesitamos en concreto nombres de clientes y fechas de pedidos. Puede hacer doble clic para agregar un campo a la cuadrícula de diseño, aquí, o bien puede arrastrarlo. Si ejecuta la consulta ahora, verá que devuelve todos los pedidos de todos los clientes y aquí puede usar las herramientas de filtrado para restringir los resultados. Pero, si agrega criterios a una consulta, puede obtener el mismo resultado siempre. Lo cierto es que agregar criterios resulta algo más complicado y conviene tener en cuenta un par de reglas. Esta es la primera regla: conozca sus datos. A modo de demostración, abra la tabla pedidos, seleccione campos en la cinta y, después, seleccione los campos en nuestra consulta. El campo fecha de pedido es un campo del tipo de datos fecha y hora, pero el campo clientes no es un campo de texto, es un campo del tipo de datos número. Esto lleva a la segunda regla: los criterios han de coincidir con el tipo de datos del campo que se use para filtrar. Por ejemplo, solo se pueden especificar valores de fecha en un campo de fecha y hora, números en un campo de número, etc. Entonces, ¿cómo sabemos qué número se corresponde con Telespin Toys? Seleccione herramientas de base de datos. Relaciones. En el panel Relaciones, verá que los clientes de los pedidos se relacionan mediante los campos ID e ID de cliente. Si abre la tabla Clientes y busca Telespin Toys, verá que tiene el valor 23 en ID. Vuelva ahora a la consulta y escriba 23 en la fila Criterios del campo ID de cliente. Después, expanda el campo Fecha de pedido y agregue un par de operadores lógicos, between y and. Especifique una fecha de inicio aquí y una fecha de finalización aquí. Como puede ver, he rodeado los valores de fecha con signos de almohadilla. Access los necesita para identificar el valor como una fecha y no como texto. Ejecute la consulta y ahora obtendrá los resultados que buscaba, solo los pedidos realizados por Telespin el mes pasado. Ahora, vuelva y observe un momento el diseñador de consultas. ¿Ve estas casillas? Si las desactiva, ocultará el campo del resultado, así. El campo sigue estando en la consulta, pero no puede verlo en los resultados. Además, si quiere devolver una parte del resultado, por ejemplo, los 5 valores principales o quizá el 25% inferior del conjunto de datos, seleccione un valor de la lista de vuelta. Después, en la cuadrícula de diseño, vaya a la fila de ordenación y seleccione ascendente o descendente. El orden ascendente devuelve los artículos de la parte inferior, mientras que el orden descendente devuelve los artículos de la parte superior. A continuación, observe el botón Totales. Esta es una forma rápida de agregar sumas, promedios u otros cálculos a una consulta. Aquí hay un ejemplo. Como puede ver, hay 3 tablas con un campo cada una. Si ejecuta la consulta como está ahora, obtendrá un gran número de categorías repetidas. Así que vuelva a la vista Diseño. Seleccione totales y observe cómo Access agrega la fila de total a la cuadrícula de consultas y configura los 3 campos en Agrupar por.
Imagine que quiere ver cuántos artículos se solicitaron de cada categoría. Quite el campo fecha de pedido de la consulta, establezca el campo cantidad en suma y deje el campo de categoría en agrupar por. Después, mueva el campo categoría para que sea el primer campo de la izquierda. Ahora, ejecute la consulta, que calculará el número de artículos que se vendieron en cada categoría. Ordene los resultados y podrá ver las categorías que más se venden o las que menos. Acaba de crear una consulta de selección con el diseñador de consultas. Ya conoce cómo seleccionar el origen de datos y los criterios, además de ejecutar y ajustar los resultados de la consulta.